Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Seguimos con nuestro programa, estamos analizando el cambio de gabinete de la presidenta Bachelet. Y se ha mencionado acá, Cristian, el tema de escuchar más, ¿cierto? Que este es y lo ha dicho el ministro del Interior, ¿cierto? Jorge Burgos, que hay que escuchar más. ¿Este escuchar más significa ponerle más oído a la derecha o ponerle más oído a la izquierda, a la calle que ha vuelto, digamos, ¿cierto?, con este incidente tan lamentable que ocurrió ayer en Valparaíso? Sí, o sea, yo creo que todo gobierno escucha, porque ve cuando hay presión social, presión política de su adversario, etc. Otra cosa es que le haga caso. O sea, efectivamente este gobierno puede decir, vamos a escuchar, yo te puedo escuchar, pero puede ser una visita de psicólogo donde te escucha tus problemas y no necesariamente va... Que es la queja, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral con los empresarios, ¿no? Que dicen que ellos no lo han escuchado. Y dicen, no, sí, efectivamente hemos tenido muchas reuniones, pero claro, no le han hecho caso, digamos. Entonces, claro, y cuando uno ve, por ejemplo, que el proyecto de proceso constituyente que anunció la presidenta es de escuchar mediante cabildo, consulta ciudadana, pero en ninguna parte dice que es vinculante. O sea, yo creo que más parece un gesto comunicacional de que este nuevo periodo con este gabinete va a ser de escucha. Ojalá que no sea de escuchas telefónicas, sino de escucha de la ciudadanía, pero en realidad el anuncio programático para estos 2 años que ya quedan, que ya prácticamente ya estamos entrando en la mitad y despido no se ve lo concreto que sea una escucha participativo, que es un poco lo que está demandando la ciudadanía. Más allá de que, no sé, creo que el tema de la presión social no solamente se mide por cuánta gente está en las calles, sino también cómo le está opinando la gente. Recientemente el Programa de Naciones Unidas acá ha sacado un informe sobre la politización de la sociedad chilena, interesante. Entonces hay muchas variables cómo uno puede identificar el tema de la participación política. Y creo que sí la ciudadanía está pidiendo eso, o sea, no solamente una escucha formal, sino más sustantiva. Me acordé, perdón, de la pérgola de las flores, el alcalde Alcibiades que decía todo que sí y al final hacían las cosas. Claro. Y ahí hago está, lo que me conviene a mí, dice la frase de la pérgola de las ahí flores. está la ciudadanía. Cuando yo hablo de la calle, insisto, la encuesta es la mejor calle que hay. Porque esa es la calle verdadera, esa es la calle del 100% de este país cuando hacen las encuestas y las encuestas son exactas. La ves. Yo de nuevo discrepo con Alfredo, no creo en la... Sí, sí, no llegaste, porque, de acuerdo sí, con Alfredo. no, hoy día no. El cambio de gabinete se hace posteriormente a la difusión de la encuesta CEP. Yo digo una presidenta, y yo creo que esta es su manera un poco superficial, su aproximación del poder es muy superficial y sus anuncios también. Una presidenta no puede dejarse guiar por una encuesta. Un gobernante decide una meta y va hasta ahí, poco importa lo que va a enfrentar. Y yo creo que acá, en lo que concierne a Michelle Bachelet, yo no veo ninguna claridad de lo que ella plantea, porque no puede cambiar de manera tan repentina de decisión y de parecer. Es decir, su regalón, acá estamos casi una obra de Shakespeare, está su hijo natural, su verdadero hijo, que está metido en un caso con el Banco de Estado, y por otro, el hijo espiritual, el penailillo, que lo protege, hace un cambio de gabinete para al final salir el que estaba más metido en problemas sin hablarlo realmente. Yo creo que acá eso no sé si realmente el interés general o el bien común que está buscando Michelle Bachelet actuando de esta manera. Ahora sí, si interpreto lo que dice Alfredo, lo que sí yo estoy de acuerdo es que no es que a Chile le gusta la tranquilidad. Yo creo que el pueblo chileno, y una de sus características principales, es que cree mucho en sus instituciones. Podemos ver la alta cifra de confianza, por ejemplo, con Carabineros, comunicación con Carabineros. Y yo creo que lo que queremos salir de acá es salir de esto gracias a la institución. Simplemente va a ser muy difícil si dejamos las cosas tal cual. Es decir, Chile se caracteriza por su institucionalidad a tal punto que incluso la dictadura va a dejar su obra sublime, porque aún no salimos de ella, que la Constitución. Siempre tuvo claro eso la dictadura, que hay que institucionalizar. Y yo creo que hoy en día ese es el impasse en el cual nos encontramos, porque de algún modo, en mi percepción, es una crisis sistémica. Debemos cambiar el sistema. ¿Qué nos cambia el sistema? La Constitución. Para cambiar la Constitución, ¿qué debe haber si la institucionalidad bloquea este cambio? Una voluntad política, y la voluntad política no la tenemos porque al interior de la nueva mayoría, como no hay un espíritu detrás de la reforma, también adentro de la nueva mayoría hay diferentes vertientes, y ya la DC, para ello,
no quieren cambiar de constitución, no quieren un cambio institucional. Yo creo que eso ya tiene un freno al interior del cuerpo progresista del país. Yo creo que eso, aumentado, va a implotar. Julio, tanto el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, como el propio ministro del Interior ya señalaron que la Asamblea Constituyente no les parece, que debe ser, digamos, la forma de reformar la Constitución. ¿Cómo lo plantea, digamos, el PC, este PC tan... que ha sido tan disciplinado, digamos, ¿no? Todo el mundo le reconoce ese mérito en este gobierno. ¿Va efectivamente a este proceso constituyente a transformarse o a hacer un puntapié para efectivamente llegar a una asamblea constituyente? ¿O va a ser, como decía Cristian, a lo mejor cierto cabildo ciudadano donde la gente va a poder opinar pero no va a cortar nada? Mira, la opinión nuestra es que lo que acaba de decir Burgos y Alewi las entendemos como sus opiniones personales, porque no es la opinión del gobierno. Aparecen como la opinión del gobierno, pero eso no se ha discutido como gobierno, no es resolución de los partidos de nueva mayoría. Eso es así, o sea, y nos preocupa que se haya planteado de esa forma. Evidentemente esto instala una contradicción que hay que enfrentarla, que estamos por enfrentarla, por discutirla, ¿ya? Nosotros, como Partido Comunista, somos partidarios de que el proceso institucional que hay que producir en este país se tiene que afirmar en el soberano, y en el soberano obviamente está la forma como tendrá que desarrollarse esa asamblea constituyente, hay que discutirlo. Pero evidentemente es claramente insuficiente que, por ejemplo, hoy día esto se resuelva a nivel del Parlamento chileno, con el respaldo que hoy día tiene este Parlamento, ¿ya? ¿Cuál es la legitimidad que tiene este Parlamento? ¿Ya? ¿Cuál es el respaldo ciudadano que tiene? No es suficiente. Puede jugar un papel, no lo podríamos dejar de lado, pero evidentemente hay que abrir a un proceso superior de participación para definir lo que necesita este país institucionalmente. Lo que sí está claro es que aquí hay un compromiso de fondo. Hay que terminar con la Constitución pinochetista, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que discutir los chilenos. Porque esta Constitución pinochetista es la que traba, es la que genera todas estas graves contradicciones institucionales que tenemos que resolverlas. Alfredo. Bueno, yo creo que los ministros están ahí no dando sus opiniones personales. Un ministro que da su opinión personal se tiene que ir para la casa, porque no representa a sí mismo. El ministro representa un gobierno, la presidenta es un país presidencial. Ojalá que no fuéramos a un sistema semipresidencial o definitivamente del otro tipo. Pero hoy día los ministros están ahí y tienen que decir no sus opiniones. Y cuando a mí el ministro Burgos lo escucho a los 15 minutos de haber asumido, a los 15 minutos, y le hace el paralé con la retroexcavadora, me dice lo siguiente. Me dice que hay un ánimo de que eso no sea como se había tratado por algún grupo de gente, sobre todo por algunos ministros que ya no están, de que fuera el proceso a rajatabla. Yo creo que la presidenta, no sé el por qué, Cristian como cientista político lo podrá determinar mejor, pero el sentido común me dice que ella, al ver todo lo que está pasando en el país y con la información que tiene, acá no hemos hablado, pero hay un segundo piso a la moneda. ¿Quiénes son los que están en el segundo piso? ¿Qué le dicen los asesores de la presidenta? No creo que ella vea una bola mágica. Ella debe tener asesores en muchas cosas. Dicen que Tironi fue uno de los que estuvo detrás de este cambio de gabinete. ¿A cuántas personas le habrán ofrecido algo y que les dijo que no? Que les dijeron que no. Entonces se va haciendo un campo. Ella, de los 9 cambios, los enroques son importantes porque algo dicen. Ministros probados de su campaña, Burgos trabajó en su campaña, probado en defensa y llega ahí, tiene una cierta mística de gobierno, pero el programa se puede cumplir y todos sabemos que cuando hay algo escrito se puede cumplir de muchas formas. Las palabras dan para mucho, son los hechos los importantes. Cuando tenemos una economía que va en picada, porque a mí cuando me hablan de que el empleo está en el 6,1%, veamos la calidad de empleo que existe. Los 200 y tantos mil que están las cifras con el INE, que sí, que no, que son los no empleados, que esto, que lo otro. Bueno, yo creo que este país, la parte económica, ha estado mal. Ya ha estado mal porque hay una falta de confianza.
y la falta de confianza se produjo nada más ni nada menos por una reforma tributaria que iba con un cierto camino. Ahora, si ponemos también la reforma laboral y si ponemos la reforma de la Asamblea Constituyente y todas las reformas que hay, ahí está, 20 y tanto % de la presidenta. O sea, yo creo que hay un dato que es importante. ¿Cómo consideramos la nueva mayoría? ¿Como un pacto o como un proyecto? Y es más bien un pacto electoral, o sea, con muy poco proyecto histórico, etcétera, con algunas reformas, sí. Y eso incluye, claro, un pacto inédito en la historia de Chile, desde la ADC hasta el Partido Comunista. Yo no sé si hay algún antecedente, hubo omisiones tal vez durante las elecciones municipales, pero un pacto así, desde la centro-derecha, porque ojo, o sea, no nos mintamos, la mayoría de la democracia cristiana es centro-derecha, acá no es centro, así un centro o un centro progresista, no es centro-derecha, sectores conservadores hasta el Partido Comunista. El costo de no haber explicitado un proyecto profundo, claro, decir, mire Michelle Bachelet, nosotros la apoyamos, pero queremos que del primer día que usted asuma va a decir Asamblea Constituyente. No, se privilegió el pacto por sobre el proyecto, porque el pacto, ¿qué rendía? Rendían que yo aumente el ministerio, rendían que yo aumente cupos parlamentarios, rendían que yo aumente servicios regionales, etc. Entonces, hoy día, exigirle a este pacto un proyecto cuando le quedan 2 años de gobierno es casi como pedirle espera al horno. 3 años. 3 años. O sea, y decir que ahora sí Bachelet, con toda su ambigüedad, va a decir, va a haber Asamblea Constituyente, cuando el problema es que esto ya parece como vocería de Medusa, si cada parte dice algo, dice otra cosa, etc. Cuando en realidad yo creo que todos sabemos que para donde tiende esto es a tomar un perfil conservador, más aún con este nuevo cambio de gabinete. Voy a tomar todo elemento que dijo Alfredo, en el cual estoy de acuerdo. El asunto de los asesores. Yo creo que tiene fuertes asesores comunicacional, pero no le achuntaron. Simplemente recuerden cuáles son las últimas intervenciones que hace en la televisión, las 3 últimas. La entrevista con el periodista de TVN, Amaro, absolutamente más preparada que Matrimonio Chino. Luego está cuando anuncia al final de todo, justamente al final de los anuncios acerca de la corrupción, tira el tema de la Constitución para hablar más de eso que de la corrupción. Entonces era también comunicación al 100%. Y lo último en el programa de Don Francisco. Entonces yo reitero, siempre estamos en lo superficial. Yo creo que lo que le falta a Michelle Bachelet es una claridad técnica que es corolaria de la ambición que tienen del cambio a nivel de reformas. Si no está claro, la gente no tiene confianza. Si no tiene confianza, se puede haber una campaña del terror en el cual la derecha en eso es especialista. Entonces, en ese sentido, Cristian, esa Michelle Bachelet que tú dices que le falta fondo en la misma Michelle Bachelet del primer gobierno. Absolutamente. Yo el problema de Michelle Bachelet, yo nunca fui bacheletista, acá son testigos. Tú te lavas las manos, digamos. Sí, no, yo Michelle Bachelet, yo tengo un problema de gobernabilidad con ella, yo lo visualicé ya con el caso de los pingüinos, que termina con la salida de un ministro del Interior. Entonces, desde 2006, para mí, Michelle Bachelet llega al poder porque mucha gente se identifica en ella de manera transversal, por el hecho de ser de mujer, por el hecho de llamarse Bachelet, por su fisionomía, por muchos aspectos, pero a mí realmente ella como programa político coherente, cuál es su línea, sus principios fundamentales, para mí es un enigma. Entonces la analizo como realmente política. Y para terminar, diré simplemente que acá la crisis moral que vivimos como país es fundamental. Lo que pasó ayer es sintomático y va a volver a producirse. Yo creo que la crisis moral política va a tener consecuencias en nuestra sociedad, es obligatorio. Y yo creo que acá todo el mundo se fija en el hecho de relacionar la política con la legalidad. Pero la política no es simplemente la legalidad, la política también debe haber una práctica moral que va con la política. No es porque yo soy ministro y mi hijo puede postular una beca Fondesit para financiar su estudio que lo va a hacer. Lo puede hacer, la puede ganar. En sí, ¿es legal? Sí, pero de algún modo es inmoral, sabiendo el dinero que yo gano. Moralmente sería lógico que mi hijo no postule. Y eso en Chile sucedía. Y yo creo que Michelle Bachelet habrá un antes y un después, pero para mí el caso de su hijo Dávalos y que haya llevado hasta el final el negocio al conocimiento de todo el mundo, para mí, ahí, políticamente, moralmente, murió Michelle Bachelet. Ella lo dijo. Ella dijo, me van a reconocer a mí la historia por el caso Cabal. Sí. Está
ha dicho. Oye, yo estoy segura que nos dijo nunca más me van a elegir en nada. Eso lo dijo después. Sí, pero lo asumió. A ver, pero vamos a un punto que Cristian mencionó, que es el tema el tema de la ética, ¿cierto? La política, el tema de la probidad. Y que está también, que tocó, digamos, a este gabinete, ¿cierto? Y ahí quiero que Julio se haga cargo, digamos, de las críticas que hay al Partido Comunista y específicamente, digamos, al nuevo ministro por todo el tema, digamos, de Arcis. ¿Ya? Él ha insistido, digamos, hoy día nuevamente salió una declaración donde dice que nunca hubo retiro de utilidades, en fin. Pero hay una crisis importante y el Partido Comunista no se ha hecho cargo en el caso del Arcis. Yo no creo que sea así. Primero quiero decir que en el gobierno, el señor Lavín, cuando fue ministro de Educación, hizo un exhaustivo análisis del proceso Arcis. Y obviamente no creo que el señor Lavín haya hecho un informe para favorecernos. No, lo que pasa es que ahí se encontró con los elementos objetivos y esos elementos objetivos que analizó mostró que ahí no había lucro y no había ningún proceso ilegal. Eso, hay un informe, hay que recurrir a eso, existe. Y posteriormente hay dos momentos, hay un informe del Ministerio de Educación actual que quizás podría decir tiene menos validez que el análisis que hizo el señor Lavín, en el sentido de que podrían estar más cercanos, más comprometidos con nosotros, ¿ya? Pero existe, y también hay una comisión investigadora y que no ha encontrado ningún elemento. Entonces aquí hay un esfuerzo comunicacional de parte de la UDI en particular, ¿ya?, de pretender enlodar nuestra responsabilidad en ese proceso, ¿ya? Y yo creo que esos son los elementos objetivos. O sea, aquí hay un... ¿Cuál es el mérito que tiene la UDI en particular, los sectores de la derecha? Entendiendo que la derecha no es un todo igual, hay matices, ¿ya? Es que tienen un gran potencial comunicacional, son los dueños de los medios de comunicación de este país y hacen lo que quieren e instalan, no sé, pues si ustedes vieron esa película, ¿cómo se llama?, que habla de la caja china, esta película mexicana, La dictadura perfecta, ¿ya? O sea, la derecha tiene capacidades para crear cajas chinas, para instalar lo que se le antoje instalar. Desgraciadamente eso es así. Entonces nosotros estamos convencidos de que la política que tiene que abrirle paso a este país tiene que estar muy cercano, muy vinculado, no puede estar desvinculado de la ética. La probidad es una necesidad. Nosotros, este proceso del Arcis, insisto, se ha demostrado en forma taxativa, ¿ya? No existen elementos, es pura caja china lo que pretenden instalar contra nosotros, pero nosotros, si existe algún compañero nuestro que tiene antecedentes de haber participado en procesos complejos, ese deja de ser comunista en ese momento. Nosotros no entendemos la política así. Es más, la práctica que hemos hecho aquí en la política regional, ¿ya?, en determinados momentos incluso nos decían, ustedes no solo le han dado duro a la derecha, le hemos dado duro a los que probablemente se debiera considerar que tenemos que tener relaciones de cooperación. Pero cuando nos encontramos con elementos duros, ¿ya?, de falta de probidad, lo hemos denunciado, porque nuestro país necesita eso. Ok. Se nos pasó volando el segundo tiempo. Vamos a ir a la pausa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y volvemos al tercero y último bloque.